Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Sorpresa con la resolución final de la etapa de hoy, la 18 de este Giro de Italia. Ni el propio ganador, Paul Manier, ni casi ningún analista contaba con la victoria del francés. Entraremos luego en detalle de cómo ha sido ese final, que creo que ha sido interesante y bonito. Y el perfil de la etapa, os recuerdo, era una etapa que salía de Fai del Panganella, llegaba a Pieve del Solillo. Eran 168 kilómetros y lo más interesante era que había un muro, el muro de Cal del Poggio, 1,1 kilómetros al 13,4%, con máximas del 19, que se coronaba a 9 kilómetros de meta. Eso era lo más interesante y donde se preveía que si había un ritmo fuerte se pudieran quedar la mayoría de sprinters y la etapa tuviera una resolución diferente a la que ha tenido hoy. Pero al final, como explicaremos, no ha sido así. Más de 60 kilómetros a palos para intentar hacer la fuga del día. Ha habido dos corredores por delante con unos segundos, luego otros, pero parecía que nadie estaba conforme con las escapadas. Como digo, se hacían pequeños huecos que con el ritmo del salto de la gente inconformista que había en el pelotón se volvían a cerrar. Ha sido pasados los 70 primeros kilómetros de la etapa cuando se ha calmado la cosa y se ha dejado ya una escapada de 4 corredores. Con Andrea Missud, que hoy, por cierto, era su cumpleaños, con Mattia Bail, los dos del Polti, con Jan Short del EF y Jans Gens del Alpecin. La verdad es que tampoco es que hayan tenido una gran diferencia. Los han dejado, 2 minutitos, no les han dejado mucho, han estado muy controlados por detrás, porque se veía que sobre todo NS, UAE, que también tenía intereses por lo de Narváez, Lidl, tenían ganas de controlar la carrera para, pues, esa mínima posibilidad de llegar al sprint. Y el detalle ese de Líder Trek, ¿no? De estar controlando desde lejos la carrera. Se ve que tenían confianza en que Jonathan Milan pudiera pasar ese muro. No tanto Soudat, que no se le ha visto en la etapa controlando y se ha podido aprovechar, en cierta manera, del trabajo de los demás. Y si ayer o hace 2 días os hablaba de cuántos días habían estado en fuga los equipos, hoy os puedo hablar de kilómetros en fuga. Polti acumula 3.148 kilómetros. Movistar es el segundo equipo con más kilómetros, 1.996. UAE, 1.567 y 1X, 1.481. Luego ya todos los demás. Decathlon sigue con 0 kilómetros en escapadas. Nos vamos ya a los últimos kilómetros, los últimos 50 kilómetros, porque hasta ahí pues ha sido el monólogo de los escapados y por detrás intentando controlar. Hay un momento, vamos a llamar interesante, porque se cae Afonso Elalio y además se queda descolgado del grupo. Antes había caído también Jay Hindley sin consecuencias. Al portugués le costará unos 10 kilómetros reengancharse al pelotón. Le dejan a Roy Stannard para que tire de él para llegar al grupo. Y como veremos al final de la etapa, Afonso Elalio parece sin problemas tras esa caída. UAE se pone a tirar porque estaba muy cerca del traguardo volante y parece ser que tenían ganas de hacer alguna jugada, como así ha sido. Al final no llegan a tiempo y a 35 kilómetros por el traguardo volante. Mattia Ebaes se lleva los puntos, pasan los otros 3 de la escapada y por detrás ataque a dúo entre Arrieta y Jonathan Narváez, que sorprenden de cierta manera al grupo para llevarse el único punto que quedaba para la gente del pelotón. Por tanto, un puntito es el que ha podido arañar aquí Jonathan Narváez. Y llegamos ya al momento interesante, porque a 11 kilómetros para el final, justo 1 kilómetro antes de comenzar a subir el muro di Ca del Poggio, la escapada queda neutralizada. Se sube ese muro, 1,1 kilómetros al 13 y pico por ciento, como os decía, y la verdad es que creo que no se ha subido a full. Y os lo voy a decir por qué creo que no se ha subido a full. Hay bastantes cosas que lo indican. La primera, no se ha batido el récord de la subida. Y estamos viendo etapa tras etapa, cota tras cota, puerto tras puerto, que siempre se están batiendo los récords. Pues esta vez no se ha batido récord. Por tanto, primera señal de que no ha sido full. Segunda señal que no ha sido full.
los primeros metros estaba Jonathan Miller adelante y casi hasta la mitad del muro estaba Jonathan Miller entre las primeras, 5 o 6 posiciones, aguantando el tirón, como diciendo, oye, con toda su espalda, ocupando casi media carretera, aquí estoy, no me vais a quitar de aquí en medio, acojonaros, porque al final vamos a llegar al sprint. Eso es lo que decía más o menos la postura de Jonathan Miller. Por tanto, esos son 2 detalles que yo creo que han hecho que no pasara lo que tenía que pasar, ¿no? En principio, que es que los sprinters perdieran algo más de tiempo del que han perdido. En ese muro hemos visto un ataque muy valiente de Afonso Eulalio, que ha estado casi todo el muro hasta el final, que ha sido cazado por Jonas Vingegaard, que ha pegado un acelerón para hacerse con los puntos de la montaña. En Meta le han preguntado y le han dicho, oye, ¿qué necesidad tenías de sprintar por los puntos de la montaña? Y dice, a ver, soy el líder de esa clasificación. Estaba allí y he querido ganar 9 puntos porque me quiero llevar esta clasificación. Es decir, se intenta resguardar a un posible chiconazo, ¿no? Que mañana hay muchísimos puntos en juego y vete a saber si Chicone, que seguro se va a colar en la escapada, empieza a sumar y le pone la cosa complicada a Jonathan Miller, porque luego ya me parece que solo quedarían 2 puertos y por tanto, ojo, cuidado con eso. Creo que Jonas Vingegaard ha intentado pues tener un poquito más de colchón. Como digo, ahí pasa Jonas Vingegaard primero y se va como un grupito de, unos 15, 20, donde están todos los mejores de la carrera. Cogen como mucho 15, 20 segundos sobre el grupo de los sprinters. Por tanto, la diferencia con Paul Manier y con Jonathan Miller, entre otros, ha sido muy pequeña. Yo pensaba que podía ser más, pero al final no ha sido así. Ha habido una persecución que ha estado también bonita y a 3,5 kilómetros ha sido cuando se han fusionado los 2 grupos, haciéndose un pelotón pues bastante grande. Al final el pelotón tenía como unas 60 unidades. Ese grupo es el que ha llegado a disputarse el sprint. Entre medios también ha habido un ataque de Eulalio y Kulse, que la verdad es que le han dado también un poco de punch al final. Vaya 2. Kulse a lo mejor no va a conseguir su objetivo de ser el top 10 en la carrera, pero la verdad es que también está haciendo un Giro de Italia muy bueno, con mucha participación y bastantes escapadas. Y de Eulalio, ¿qué vamos a decir? Que continúa el tío fantástico. Han sido cazados a los 2 a 1,2 kilómetros para el final y ya solo quedaba disputarse el sprint y salir de dudas. Si Paul Manier o Jonathan Miller. Y aquí la diferencia ha sido Jasper Stuyven. Jasper Stuyven ha hecho unos últimos 800, 900 metros de forma soberbia, espectacular, llevando casi de la mano a Paul Manier. Además, en la última curva la ha trazado súper bien y lo ha dejado, como se suele decir, para rematar sobre la línea de gol. Ha sido un trabajo perfecto de Jasper Stuyven. Paul Manier consigue la victoria, tercera victoria en este Giro de Italia y se pone un poquito más cerca de conseguir la Maglia Ciclamino, que claro, aquí no contábamos con estos puntos de Paul Manier y yo creo que esto le complica mucho a Narváez el poder llevarse esa Maglia Ciclamino. Los zapatazos de Jonathan Miller, que cada vez me parecen más antiestéticos, siguen sin ser efectivos y no han conseguido, ni la segunda posición. Porque la segunda posición se la ha llevado Edoardo Zambanini. Tercero sí que ha sido Jonathan Miller. Cuarto, Francesco Busato. Ya veis el perfil de los sprinters. Quinto, Corbin Strong. Sexto, Guillermo Tomás Silva. Séptimo, Miles Mitchells, que estaba por ahí desaparecido y ha vuelto por aquí a los sprints. Octavo, Filippo Magli. Noveno, Sakalias Korler-Lonen. Y décimo, Lukas Kubiks. Lukas Kubiks, sí, es verdad. Lukas Kubiks. Pensaba que me había equivocado. ¿Y qué han dicho los protagonistas? Pues Paul Manier dice, eso aún lo hace mejor. Tengo que agradecer a mi equipo por su confianza. Esta mañana no tenía suficiente confianza, incluso me caí en la primera subida del día. Intenté concentrarme de nuevo después. Mis compañeros se mantuvieron cerca de mí durante la subida. Se aseguraron de que todo se decidiera en el sprint. Estoy muy contento de que hoy haya salido bien. Sinceramente, debido a la adrenalina, no recuerdo exactamente cómo se ha desarrollado el final. Tengo que agradecer a mi equipo por haberlo organizado todo y a Jasper Stuyven por su increíble trabajo. No podía estar más orgulloso. Voy a disfrutar de las 3 victorias de etapa y también de volver a llevar en el maillot la Maglia Ciclamino. No me lo esperaba antes de este Giro. Al menos, oye,
está muy bien ser agradecido, no solo con los equipos, que siempre se dice, sino de verdad con quien ha hecho posible realmente su victoria, que ha sido Jasper Stuyven. ¿Y qué ha dicho Jasper Stuyven en meta? Dice, esto no estaba planeado, así esta mañana. Dice, pero a veces sucede y sale bien. No lo tenían planeado, seguramente incluso me imagino que en el autobús de Soudal estarían esperando que Jasper Stuyven tuviera una oportunidad de llevarse la victoria. Y ojo, tal como ha lanzado a Paul Manier, no me hubiera extrañado que se hubiera podido llevar una victoria así. La verdad es que estaba, vaya, en muchísimas quinielas Jasper Stuyven para llevarse la victoria. Jonas Vingegaard también se ha pasado por los micros para, pues eso, para comentar que no se esperaba este escenario. Dice, no sé por qué, pero no esperaba que los equipos de los velocistas tomaran el control, pero hicieron muy bien su trabajo y merecieron la victoria. Fue muy impresionante cómo manejaron toda la situación y todo el escenario. Al final merecieron la victoria. Y sobre mañana le han preguntado, dice, es un escenario bonito, me encantaría ganarlo, pero también tenemos que tener cuidado con el equipo y con todo. Hablaremos de ello y luego hablaremos del plan de mañana. Por tanto, vaya, si quedaba alguna duda de si Jonas Vingegaard iba a luchar por la etapa mañana, yo creo que totalmente despejadas. Y Jonathan Milan también se ha acercado a los micros. Dice, no fue un día fácil, podría haberse producido una escapada importante, así que no había ninguna posibilidad garantizada del sprint masivo. Intentamos controlarlo desde el principio, lo que os hablaba, ¿no? Que el líder Trek tenía mucha confianza en que Milan pudiera subir ese muro. Los chicos hicieron un trabajo fantástico, pero debo disculparme por no haber logrado el resultado que buscamos. Después de una pelea como la de hoy, uno esperaría eso. Hicimos lo mejor que pudimos. Fue mi error tomar la última curva en cuarta posición. Debería haberme quedado detrás de Manier y haber empezado a sprintar desde ahí. Sí, la verdad es que está Stuyven, está Manier, está Zambanini, que le coge la rueda, y luego está Milan, ¿no? Y tiene que remontar todo ese espacio, pero es que tampoco consigue remontar a Zambanini. Por tanto, creo que no lo hubiera logrado. General, ¿cómo queda la general? Pues la general sin cambios. Vingegaard primero, a 4.03 Felix Gall y a 4.27 Tim Aresman. La Chiclamino, aquí sí que hay cambios y la verdad es que la diferencia parece casi insalvable. Paul Manier 195 puntos, Jonathan Narváez 158. Por tanto, son 37 puntos de diferencia más los 50 que pueda conseguir en Roma. Paul Manier no tiene nada que hacer ya Jonathan Narváez. Aquellas cuentas que hacíamos en el día de descanso no contábamos con que Paul Manier pudiera puntuar en el día de hoy, y de no haber puntuado en el día de hoy, pues la cosa, pues bueno, quizás hubiera estado más apretada si Narváez consigue escaparse los 2 días, conseguir los 12 puntos en las dos, porque ya, claro, estaríamos cerca de 40-50 puntos, pero bueno, ahora ya creo que está más que sentenciada. La clasificación de la montaña, 214 puntos para Jonas Vingegaard, 133 para Ciccone, 96 para Felix Gall. El maillot de los jóvenes, Alfonso Lalio, que tendrá trabajo para defenderlo mañana, con David Pingansoli a 2.17, Matías Rondel a 4.23, y por equipos sin cambio. Visma primero, Red Bull Bora segundo a 5.57 y luego ya un poquito más lejos, Ineos a 21.43. Nos vamos ya a la etapa, a ver, vamos a decir decisiva, pero no creo que lo sea, tal como está la dinámica de este Giro de Italia, porque en principio debería ser una nueva victoria aplastante de Jonas Vingegaard, pero bueno, hay que comentarla. Viernes, etapa 19, 29 de mayo, el Tapone Dolomítico, con 151 kilómetros, 4.800 metros de desnivel positivo, y, entre otros, el Paso Durán, de 1.603 metros, 12,1 kilómetros al 8,1%, en el kilómetro 58 se sube, por tanto, en ese punto se tiene que haber formado una escapada de muchísima calidad, porque es un puerto duro. Por tanto, ya podéis contar con los Ciccone, con los Enric Mas, con los Einer Rubio, con, Andreas Lennesund, con todos estos corredores que han estado, pues, últimamente escapados, y además con ese puntito de más. A lo mejor David de la Cruz también lo vemos por ahí escapado, intentando, pues es un milagro, ¿no?, llegar. Después se baja y se sube Coy, que le han puesto segunda categoría, son 1.485 metros,
5,8 kilómetros al 9,4%, por tanto también un buen puerto. Se baja y se sube se baja y se hace el sprint en medio de la subida a Forcesa-Estaulanza, que son 1.763 metros, 6,3 kilómetros al 6,7%. El sprint está en medio de esa subida, por tanto, trabajo para conseguirlo. Y luego ya está el gran puerto, la Cima Coppi, que es el paso Guiao, que es de fuera de categoría, 2.226 metros, 9,8 kilómetros al 9,3%. Ahí es un momento, es a kilómetro 101, por tanto quedan 50 kilómetros para el final. Es un momento donde se va a hacer una limpia terrible y vete a saber cuántos corredores pueden quedar por delante. Luego tendremos el paso Falsagrego, que los últimos 5,6 kilómetros tienen 6,6% y son 2.102 kilómetros. En total es un puerto de 10 kilómetros, pero claro, se baja poco desde Yao para subir y por eso seguramente lo habrán puesto así. El kilómetro de Red Bull está justo a mitad también de esta subida. Luego sí que hay una larga bajada, larguísima bajada, y vaya, una planicie bastante chiquitita para llegar al final, al Piane di Pezze, que son 1.467 metros de altura, 5 kilómetros al 9,4%. Esta subida es la subida donde Marco Pantani ganó el Gino Matero en 1992 y también se subió en 1975 donde ganó, vaya, un máquina como Roger de Blaming, que en esa época dominaba de forma absoluta el Giro de Italia. Aquí tenemos también ese recuerdo para Marco Pantani. ¿Y qué va a suceder mañana? Pues mañana, en principio, si todo sale como tiene que salir, Jonas Vingegaard tiene que ganar la etapa. Y por detrás, pues tenemos los dos nombres que parecen más fuertes, ¿no? Felix Gall, Jay Hindley. Tenemos que ver Tina Aresman cómo se comporta. Lo va a tener complicado Tina Aresman, pero bueno, será una lucha bonita porque está el podio en juego. Y vamos a ver, Davide Pinganzoli, Alfonso Lalio, esa lucha también va a estar bonita de ver. Y veremos si hay algún, no sé cómo se dice, un invitado, ¿no? Tipo Derek Guy o así, pero es que tampoco los veo yo con demasiada fuerza. Y lo que hemos dicho, en la escapada pues estarán los corredores que hemos visto en los últimos días. Chris Harper, Ciccone, Enric Mas, Einer Rubio, todos esos estarán. Bob Pulse también estará seguro en esa escapada. Lo que creo que van a tenerlo complicado porque todo el mundo va a tener ganas de ganar la etapa más importante de este Giro de Italia. Pero como siempre digo, eso será mañana. Gracias por haber llegado hasta aquí. Ya sabéis que se agradece vuestro like. No os olvidéis de darle al corazoncito antes de iros. Y nada, como siempre digo, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.